Todos hemos sido testigos de hasta dónde llegó Francia, con lo que hizo en los Juegos Olímpicos, al burlarse de forma muy abierta de Dios, del Señor Jesucristo y de su palabra, al presentarnos una parodia de Jesucristo con sus discípulos. Y lo que es peor, es que fue auspiciado y felicitado por las mismas autoridades y el gobierno, orgullosos de lo que hicieron. El mismo presidente de Francia, Macron, dijo al respecto: "Esto es Francia". Y ahora, siguiendo esta tendencia inmoral, acaba de pasar ahora algo muy aterrador en España, en donde las mismas autoridades gubernamentales de esa nación están promoviendo algo muy indignante para la iglesia. Y ahora, cada vez más malvado y satánico, se burlaron del Señor Jesucristo de una manera tan grotesca que incluso es casi imposible colocar esas imágenes. Y ahora promovido por el mismísimo Ministerio de Exteriores de esa nación, con el fin de promocionarlo por todo el mundo, y aquí han decidido sacar una revista internacional, cuyo nombre colocaron Sex. Que si volteas estas palabras te da una palabra en inglés, que creo que ya sabes lo que significa. Esta es una revista de propaganda para las almas que viven como en tiempos de Lot. Y creo que ya sabes a qué nos referimos cuando decimos esto, cuyo contenido es altamente pecaminoso y anticristiano. Pero en esta edición se pasaron de lo antibíblico y se fueron aún más al extremo, al presentarnos esta vez, en una de sus páginas, la imagen del Señor Jesucristo crucificado, personificado por otra persona, pero esta vez totalmente desnudo, 100% desnudo, con sus partes íntimas al descubierto. Y eso no es todo lo que hizo esta revista, editada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, una entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Ministerio de Igualdad, que según ellos dicen, tiene como objetivo promocionar el cambio radical de la familia y las entidades públicas, para que solo sean almas como en tiempos de Lot, usando un repertorio de que ellos denominan artistas, pero que solo lanzan imágenes muy perturbadoras en sus páginas, y que pueden apreciarse imágenes de alto contenido. E increíblemente esto está promocionando el mismo Estado para todo público en general, sin límites de edad. Además, no solo fue el Señor Jesucristo quien fue presentado por una de estas almas, sino también presentaron la imagen de la Madre del Señor Jesucristo, a María, representada por un alma que vive como en los tiempos de Lot, llamado Francisco Sabariego, y que luego que están saliendo las críticas en estas últimas horas, él se atrevió a decir lo siguiente: "Me gusta pensar en la similitud que comparten las y las vírgenes". Pero ¿cuál es la verdadera intención de esto? Es que justamente estas almas y aquellos que están permitiendo esto y que están dentro del gobierno ya han planteado y presentado un programa para cambiar las leyes de su nación y anular una ley que permite que existan cristianos libres en esa nación. Y de esta manera, el gobierno de España pretende derogar el delito de ofensas a los sentimientos de fe en el marco de un plan llamado de regeneración democrática. A causa de esto, muchos organismos y personas están saliendo a reclamar tal blasfemia, que va directamente a atacar a los cristianos, como es el caso, por ejemplo, del Observatorio para la Libertad de Fe y de Conciencia, que dijeron lo siguiente: "Quieren eliminar del Código Penal la protección de los sentimientos de fe, porque ellos son los primeros que hacen burla". La presidenta del observatorio, María García, dijo también al respecto: "Al gobierno se le llena la boca con que trabaja para eliminar los discursos de... pero son los primeros en mofarse de los creyentes, como vemos en estas imágenes que son vejatorias para los cristianos. ¿Es que acaso los creyentes son ciudadanos de segunda?". Además, así como este observatorio, muchas personas están afirmando que el gobierno de Sánchez lo único que hace es gastarse el dinero de los contribuyentes en difundir este tipo de revistas, en aras de una transgresión que suponen, una vez más, en un ataque a la fe de muchos españoles. Manifestaron de esta forma estos organismos. No hay duda que el mundo está siendo cada vez más hostil hacia Dios y su palabra, y harán lo que sea para que esto se incremente más y más. Y esto, porque hay una entidad que realmente está detrás de todo ello, y son las huestes de maldad, el espíritu del anticristo, liderado por el mismísimo Satanás, que busca que su gente ataque y rechace a Dios. Esto ha sido la historia de milenios, en donde nuestro mismo Señor Jesucristo pasó por eso también.
Y como dice Pablo en Filipenses 2, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Él nació en un establo, él vivió una vida de privación, él no conoció posesiones personales, él conoció hambre y sed de cansancio, y la ausencia de toda comodidad mundana. Él sufrió simplemente en el área de negación personal, y además, él también sufrió rechazo. Jesucristo fue odiado, menospreciado, fue objeto de burla, fue reprendido, fue calumniado, él fue blasfemado. Jesús fue acusado de manera falsa a lo largo de su vida, y también una culminación de furia en los sucesos en torno a la cruz. Lo desnudaron, le quitaron su propia túnica, la cual había sido colocada sobre sus heridas abiertas, y le colocaron una túnica escarlata. Esta era una túnica muy pesada, una túnica exterior romana que usaba un soldado romano, y sin duda alguna, causándole un dolor terrible debido a estas heridas abiertas. Esa fue una túnica real de burla, y después han entretejido una corona de espinas y la han colocado en su cabeza. Colocaron una caña en su mano derecha representando una corona y un cetro. Han doblado sus rodillas ante él y se han burlado de él diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y conforme se levantan del piso, lo escupen en el rostro y después le quitaron la caña de su mano en un gesto de burla, quitándole su soberanía menospreciable y golpeándole en la cabeza con su propio cetro. En Juan 19 dice que continuaban golpeándolo, diciéndole que es un insensato, que es un payaso, que es un bufón, que él es un objeto de burla. Este que dice ser un rey es una farsa, qué ridículo. Y los soldados, con gozo y con gran gusto, preparados en el arte de matar y de herir a la gente, ellos disfrutan al máximo su expresión de recreación en contra del Señor Jesucristo, a expensas de él. Pero la realidad es que ellos no sabían quién era el verdadero rey y cómo pasaría en la eternidad en el infierno. No sabían que de hecho él era el rey y que él llevará una túnica salpicada por sangre. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Jesucristo, viniendo en la gloria de la segunda venida del cielo, llevará una túnica de realeza, y esta túnica está manchada con sangre. Hace miles de años atrás fue su propia sangre, y aquí dice que es la sangre de sus enemigos. Algún día él va a usar una corona real, y va a ser muy diferente de aquella corona, no un estéfanos en el griego, no una corona hecha de algo terrenal, sino que será una diadema, una corona real. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Va a usar las coronas que le pertenecieron a todo soberano en el mundo, porque solo él será el rey. Y algún día, él va a usar un cetro y no será de caña. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Él vendrá con un cetro de hierro con el cual traerá juicio instantáneo en el mundo incrédulo. Y después, no habrá broma alguna. No será un asunto de risa. De hecho, los papeles serán cambiados aquí. Y conforme lo vemos en Salmos 2, dice que Dios se reirá de ellos. Dios se burlará de ellos. Pero por ahora, en su humillación, Jesucristo es el objeto de burla. Él es visto como nada más que un necio. Y así el Señor Jesucristo dice de muchos de ellos: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y así como Cristo tuvo misericordia, sus hijos también debemos tener misericordia y perdón por estas almas. Y más bien, que esto sirva para proclamar con más denuedo la verdad de su palabra, que es para salvación. Por si quizás Dios quiere y salve a más almas que deban ser rescatadas del lazo de engaño y condenación.